Buenas tardes. En nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia, CEBAS, queremos darle la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Voces de la Literatura Norteamericana, ahora en formato digital. En la tarde de hoy agradecemos la presencia de nuestra coordinadora de biblioteca, Roxana Montero, de la señora Yajaira Ávila, directora de Compromiso Social, y nuestro ponente en la tarde de hoy, nuestro querido profesor Mario Morales, de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. En CEBAS asumimos nuevos retos, nos adaptamos a los cambios, innovamos y nos reinventamos para servir a nuestro público, siempre fieles a nuestra misión de crear más y mejores ciudadanos. Agradecemos el apoyo de nuestros entes aliados, gracias a los cuales logramos tener una programación cultural académica y de compromiso social que sea variada y que nos lleva a ser un centro cultural comprometido con la excelencia y la calidad. El ciclo de conferencias Voces de la Literatura Norteamericana tiene como objetivo difundir la obra de los escritores más destacados de los Estados Unidos. En esta ocasión retomaremos las sesiones de forma virtual, comenzando con la escritora Mary Jane Oliver, quien fue una poeta estadounidense que ganó el premio Pulitzer en 1984 en la categoría de poesía, por su obra American Primitive, así como del Premio Nacional del Libro de 1992 por su obra New and Selected Poems. Para hablar de su obra, hoy nos acompaña alguien por quien sentimos un gran aprecio y admiración, ya que consideramos como gente CEBAS. Se trata del profesor Mario Morales, licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, escritor, dramaturgo, ensayista y artista escénico, director y docente de teatro, profesor de la Escuela de Teatro Inés Laredo. En su intervención, el profesor Morales nos adentrará en el maravilloso mundo de Mary Oliver. Agradecemos a la audiencia colocar sus comentarios o preguntas en el chat, las cuales serán leídas durante la ronda de preguntas y respuestas al finalizar la ponencia. Sin más que añadir, cedo la palabra al profesor Morales. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por esa generosa presentación. Un saludo a todos los que se han conectado, de verdad, desde acá, desde Maracaibo. Siento la emoción de volverlos a ver, a leer, y sé que están regados por todas partes, pero qué bueno que exista este medio, ¿no? Quiero indicar que en esta oportunidad estoy yo acá solamente iniciando esta actividad, que era una actividad que reiteradamente hicimos desde junio del año 2019 hasta que la pandemia nos cortó, conjuntamente con la profesora Nili Befleires, que es el otro pilar de la actividad. Y decidimos llamarlo Voces de la Literatura Norteamericana, a raíz de un curso de literatura norteamericana que dimos en la Escuela de Letras, por iniciativa de algunos alumnos, por ejemplo, Carlos Álvarez, que siempre nos dijeron, ¿por qué no hablar de la literatura norteamericana? Eso nos permitió, por supuesto, hacer como una especie de inventario con respecto a las obras. En esta ocasión, en particular, decidimos iniciar de manera virtual, un poco rompiendo los esquemas de lo que es la situación actual, no sentirnos paralizados, y me tocó en esta oportunidad afrontar la actividad. Y la afrontamos con una escritora que para mí tiene una historia personal muy hermosa, por aquella idea de que los libros, uno no escoge los libros,
sino que los libros terminan escogiéndolo a uno. Parece que estuvieran como agazapados en algún sitio del mundo, y uno pasa y de inmediatamente le llama la atención. A finales del año 2018, yo tuve la oportunidad de estar con parte de mi familia en Estados Unidos y entré en una de esas tiendas que venden todo a $1 y vi que había libros. Lo que me sorprende es que había 2 libros de poesía y uno de los libros de poesía era de una escritora que yo no conocía, Mary Oliver. El libro me llama la atención simplemente por la motivación del poema central, que está sustentado en los cuadros del pintor expresionista Franz Marc, un expresionista alemán, y más allá de eso no ocurrió nada. Me pongo a leer los poemas, veo que los poemas son muy sencillos. Hay uno en particular que me atrapa y decido comprar el libro y traerlo a Venezuela. La figura de Mary Oliver ha crecido tanto que no solamente me ha llevado a buscar todo el material posible sobre ella, sino que me he propuesto hacer la traducción de los textos del libro que compré allá, que se llama Blue Horses, o sea, que se llama Caballos Azules, en un homenaje que hace ella a este pintor expresionista. Entonces, hoy vamos a ir poco a poco metiéndonos en el mundo de Mary Oliver, que es una escritora sumamente cotizada del mundo norteamericano y que forma parte de esa variante de la cultura norteamericana que a veces no sabemos mirar o miramos de soslayo. Es decir, si Estados Unidos tiene una grandeza cultural, no es precisamente por la presencia de elementos como los parques de atracciones. Hay toda una sustentación cultural que vienen dando sus intelectuales, sus escritores, sus universidades, que van produciendo conocimiento, van produciendo poesía, van estimulando esa poesía y esa escritura, de manera que hablar de la escritura de Estados Unidos es casi una tarea infinita, porque no solamente tenemos que considerar que es un país que va de costa a costa de un continente, sino que la multiplicidad de razas, la multiplicidad de momentos históricos, la concentración en determinados polos culturales hace que de pronto haya una escuela de poesía de Nueva York o una escuela del sur de los Estados Unidos o un movimiento artístico de San Francisco, para hablar de la otra costa en particular. En el caso de Mary Oliver ha sido muy valorada, pero al mismo tiempo muy atacada, porque su poesía es de una profunda sencillez y que está emparentada con todo lo que es el recorrido de la poesía norteamericana desde la figura de Whitman. Es decir, si hay alguien heredero de la tradición de Whitman, es Mary Oliver, y ya vamos a explicar por qué razones digo eso y por qué mantengo esa afirmación. Los hechos más recientes de la literatura norteamericana evidencian que la mejor escritura que se está haciendo y que se está valorando en Estados Unidos es la escritura femenina, la escritura hecha por mujeres. No es al azar que una escritora como Louise Gluck haya ganado el premio Nobel, como tampoco es al azar el repunte de la búsqueda de información y de investigación en el caso de escritoras como Sylvia Plath, por ejemplo, o de la misma Emily Dickinson, que pertenece al siglo XIX. Entonces, es importante que veamos todo lo que estas mujeres están escribiendo
y el testimonio de ellas en particular. Me llama la atención en particular de Mary Oliver un poco su viaje espiritual, ¿no? Son 83 años en los cuales ella, por un lado, nace en un estado, digamos que rural, y luego se desplaza hacia la zona de Massachusetts, que como bien conocen, es una zona que está abordada por lo que es universidades, centros culturales, toda una vida muy particular la que se gesta ahí. Ahí pasa un recorrido bastante amplio de vida y termina viviendo en la Florida, en una de esas ciudades que son para gente mayor, pero que también son ciudades donde hay mucho intercambio cultural, mucha producción de elementos culturales como librerías, cafeterías, teatros, centros de reunión, centros de convenciones, y que son generalmente comunidades pequeñas, algunas de esas comunidades con preferencias ideológicas muy particulares o preferencias dentro del mundo de la sexualidad muy particulares y respetables, por supuesto, pero que constituyen una realidad visible, tangente ahí. Una de las cosas que me ocurrió allá en Estados Unidos es que el día en que muere Mary Oliver, yo veo la reseña de la noticia por las noticias de prensa allá. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que yo estaba relativamente cercano, ¿no?, a lo que había sido el sitio donde ella muere de una enfermedad natural, ¿no? Entonces, hoy quisiera, después de esta pequeña introducción, acercarme a ese mundo y acercarme a través del primer poema que leí de ella, que se llama No soy el río. Es un poema que pertenece a este libro muy hermoso que se llama Blue Horses, y a partir de acá comienza mi búsqueda de lo que es la obra de Mary Oliver, ¿no? Esto que estoy presentando ante ustedes es una versión del poema original, que el poema original se llama I'm Not the River. Entonces, el texto es una propuesta de traducción que yo hago a este poema. Dice el poema: No soy el río, ese es el título. No soy el río, esa poderosa presencia. Y no soy el oscuro roble, el cual es la paciencia personificada. Y no soy el cardenal, cuya breve vida disfrutamos de todo corazón. No soy barro, ni roca, ni arena, que sostienen juntas todas las cosas. No soy ninguna de estas significativas cosas. Y luego termina ella, no todavía. Y quiero hacer un énfasis en ese no todavía, porque ese not yet, que está al final del verso, concentra en dos palabras toda la manifestación y la profundidad del poema. Al darse esa primera lectura, yo dije, acá hay una gran poeta que es capaz en apenas dos palabras crear toda una filosofía de la vida. Es decir, nosotros vamos a morir y vamos a formar parte también de ese polvo eres y en polvo te convertirás, pero no todavía. Y ese no todavía es una pausa latente entre vida y muerte, y esa pausa latente está de pronto en algunos más conscientes, sobre todo aquellos que tenemos el pelo de cierto color, mientras que otras personas todavía no lo han visto, no lo han registrado. Entonces, al leer este poema, dije, acá hay una escritora que me está hablando en el lenguaje más llano posible y sin embargo está haciendo poesía. Y al estar haciendo poesía, está construyendo un mundo tan particular que nos habla de una palabra que es esencial en todo lo que es escritura,
escritura de poemas o escritura de narrativa o todo lo que sea posible en arte, que es la noción del compromiso. Hay un libro muy importante de la trayectoria ensayística de Mary Oliver que se llama A Handbook Poetry, o sea, un manual de poesía. Y el nombre ha sido criticado y se han burlado mucho por aquello de manual de poesía. Sin embargo, ese libro comienza con una imagen maravillosa, porque Mary Oliver se expresa de la siguiente manera. Ella dice, ¿qué hubiera pasado si Romeo y Julieta no se hubieran encontrado? Es decir, ¿qué hubiera pasado si en esos encuentros furtivos del balcón o uno hubiera llegado tarde o el otro hubiera faltado a la cita o los dos hubieran decidido no encontrarse? Por supuesto, no podríamos hablar de nada. No existiría Romeo y Julieta y probablemente la figura de Shakespeare estuviera bastante frágil. Pero resulta que ellos dos se encuentran y tratan de vivir esos encuentros amorosos con toda la pasión que pueden registrar dos jóvenes, dos adolescentes en una cita como esa. Entonces Mary Oliver dice algo muy importante. Lo mismo debe aparecer o debe darse en la escritura poética, porque la escritura poética es un romance, y fíjense esta imagen maravillosa de ella, es un romance entre el corazón y las habilidades de la mente consciente. Cuando se da ese encuentro y ese compromiso, es cuando surge precisamente todo el caudal de la poesía que puede tener cada persona. Si eso sale a ratos, si eso, no, hoy escribo 2 líneas y luego me deprimo y no asisto a los encuentros durante un mes, por supuesto, no va a generarse poesía. Entonces, ese manual de poesía que espero que puedan conseguir y que puedan seguirle la pista. Mi esposa tiene una frase cuando me ve con un libro nuevo, que ella dice, cada vez que ve un libro nuevo, me dice, andas de cacería. Y esa idea de andar de cacería es precisamente andar buscando todas las referencias posibles que esa escritura me puede dar. A través del YouTube, ustedes pueden escuchar a Mary Oliver leer este poema que voy a leer para ustedes. Lo voy a leer en español. Ella lo lee mucho más hermoso en inglés. El poema se llama The Fish, el pez. Dice lo siguiente. El primer pez que atrapé en mi vida no quería quedarse quieto dentro del balde, sino que se sacudió y succionó la abrasadora extrañeza del aire hasta morir. Con una lenta efusión como si fuera un arco iris. Luego corté su cuerpo y separé la carne de la espina y lo comí. Ahora el mar está dentro de mí. Yo soy el pez. El pez reluce en mi interior. Juntos nos alzamos, nos enredamos y sin duda caeremos al mar de nuevo. Con dolor y dolor, con más dolor. Nos alimenta y nutrimos esta trama frenética. El misterio nos hace estar presente. El misterio. Entonces, cuando ustedes escuchen la última frase de ella, The Mystery, que ella deja flotando en una lectura de una señora ya mayor que parece que nos hablara sencillamente desde una pureza y desde una adolescencia muy particular, ¿no? La que ella tiene. Pero también otra de las cosas que me sorprende de Mary Oliver, además de esa llaneza de contenido, tiene que ver con su humor. O sea, generalmente en la tradición poética norteamericana, y cuando nosotros hablamos de figuras muy importantes como Anne Sexton, por ejemplo, que encontramos que muchas de las mujeres tienen unas vidas sumamente tormentosas
algunas incluso terminan en el suicidio, y todos sus poemas son de una gran factura dolorosa, como si la existencia no diera pie para una poesía donde hubiera toques humorísticos. En el caso de Mary Oliver es completamente distinto, y voy a explicar por qué. En uno de sus poemas, que a mí particularmente me da mucha risa, ella dice lo siguiente. El poema se llama, está presente en el libro Caballos Azules. Primera lección de yoga. Esta es una referencia a todas mis amigas que en algún momento están practicando yoga y les puede pasar esto que está acá, ¿no? Dice, sean un loto en el estanque, dijo ella, abriendo lentamente en una sola energía, tirando uno del otro, pero serenamente, todos juntos. Yo ni siquiera podía tocarme la punta de mis pies. ¿Sienten estirarse sus cuádriceps?, preguntó ella. Bien, algo ciertamente estaba estirándose. De pie, impresionante, erguida, ella elevó una pierna y la colocó contra la otra. Entonces levantó sus brazos y agitó sus manos como si fueran hojas. Sean un árbol, dijo ella. Yo yacía en el piso, exhausta. Ser un loto en el estanque, abriéndome lentamente y muy lentamente levantándome, era lo único que podía hacer. Entonces, observen cómo ella no hace de una poesía, por decirlo de alguna manera, desdramatiza el poema. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Sylvia Plath, que es otra gran escritora de la que hablamos en algún momento en estas jornadas del SEBAS, en Sylvia Plath nosotros encontramos un tormento permanente, pues cuando uno incluso ve las circunstancias del suicidio, le parecen que esas circunstancias son como evidentes, eran como consecuencia natural de lo que ella había vivido. No le satisfizo su matrimonio, el hecho de ser madre de 2 niños preciosos no tenía asidero en ella, era una mujer con éxito, digamos que como escritora, y sin embargo todo eso se derrumba una buena tarde, ¿no? Y ella se suicida. En el caso de Mary Oliver no hay esas dramatizaciones, pero hay profundidades. Y entonces ese poema que llamado Primera Lección de Yoga es una forma también de jugar a esos elementos del consumo, por decirlo así. El yoga también forma parte del consumo y ella juega a mostrar un poco todo lo que es esta sensación. Yo quiero hacer una aclaratoria con respecto al título de la conferencia. Tal vez debería haberlo hecho al principio, pero creo que este es el momento oportuno. Cuando se llamó a esta conferencia Lápiz y Papel y un Soplo de Aire, eso está tomado de un ensayo que se llama así, de Mary Oliver. ¿Por qué? Porque Mary Oliver siempre vivió en espacios donde lo más importante era que esa casa o esa comunidad quedara cerca de un bosque. Y en mucho de su, digamos, metodología de escritura está el hecho de pasar, de caminar hacia un bosque y estar en ese bosque en silencio durante horas. Ahora bien, ella en el bolsillo trasero de su pantalón siempre llevaba una pequeña libreta, una libreta muy pequeña donde iba haciendo anotaciones de las cosas que le llegaban. A veces le llegaba un rumor, el sonido de un pájaro, la confluencia entre el sonido del agua en un riachuelo y un ave, el rumor de las nubes, y todo eso se iba convirtiendo en un registro de frases, a veces de un verso, a veces de una simple anotación.
que luego se transmutaba en poesía. Esa anotación nos lleva a la raíz de Whitman. Cuando Whitman inaugura esa gran manifestación de que la poesía es una elevación del yo, pero de un yo que se expande a través de la naturaleza, soy yo, pero también soy una circunstancia, y esas circunstancias tienen necesariamente que ver con lo que es todo el mundo natural. Entonces, todo ese mundo natural va apareciendo reflejado en toda la obra de Mary Oliver. Por eso es que Mary Oliver está considerada como la escritora que hace de la naturaleza poesía y filosofía, donde de pronto puede hablar de un pez, puede hablar de un gato, puede hablar de un caballo y al mismo tiempo glorificar el milagro que eso significa para nosotros como seres humanos. Por eso muchas de sus frases, muchos de sus poemas son tomados como punto de referencia en los estados que aparecen en los teléfonos, en las tarjetas que a veces se entregan para un cumpleaños, aparece una frase de Mary Oliver, porque ella toca esos aspectos y en muchos casos ha sido mal confundida como si fuera una escritora de ayuda, de esas de autoayuda que aparece por ahí. Para aquellos jóvenes que tengo acá en el público, mucha gente joven, y mire lo que dice ella sobre la función de escribir. Ya de joven decidí que no iba a dedicarme a enseñar porque me gustaba mucho enseñar. Pensé que si quería convertirme en una poeta de verdad, es decir, escribir los mejores poemas que pudiera, tenía que reservar mi tiempo y mi energía para esa tarea. Y por lo tanto, no debía hacer ninguna otra cosa que me resultara interesante como ocupación cotidiana. Por necesidad trabajé muchos años haciendo tareas muy diversas. Ninguna de ellas para cumplir con mi promesa me resultó interesante. Que es muy probable lo que le pueda estar pasando a muchos de ustedes fuera del país. Están trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que han soñado de literatura, pero a su favor tienen la hermosa juventud. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra amiga Mary Oliver. Hay mucho material que ustedes puedan conseguir. Fíjense esta visión que ella tiene sobre el bosque. Casi siempre voy al bosque sola, sin un solo amigo, porque ellos son sonreidores y habladores, y por lo tanto no son actos. Realmente no quiero ser vista hablando con los pájaros gato gris o abrazando al viejo roble negro. Yo tengo mi forma de rezar, como sin duda ustedes tienen la suya. Además, cuando estoy sola, puedo volverme invisible. Puedo sentarme sobre una duna tan inmóvil como un manojo de yuyos, hasta que los zorros corren a mi lado despreocupados. Puedo escuchar los sonidos casi inaudibles de las rosas que cantan. Si alguna vez fuiste al bosque conmigo, debo quererte mucho. Dice ella esta frase hermosísima de lo que es la privacidad, en todo caso, para construir una idea muy clara de lo que es la creación. Por acá tengo infinidad de material, pero quisiera leerles lo que me parece más sustancial. Otro de los poemas que incluso creo que es fundamental, no solamente para este libro, sino para toda búsqueda literaria que ustedes puedan tener, es el poema que da nombre al libro que estoy reseñando, que es el libro Caballos Azules. Entonces, ese es un libro muy importante y ese poema en particular tiene una gran significación.
Cuando nosotros nos adentramos un poquito, y pueden hacerlo a través de YouTube, hay videos maravillosos donde de pronto presentan 300 cuadros de Frank Marc, este gran escritor, este gran pintor alemán. La búsqueda que hay en este poema, si nosotros hacemos una revisión de mucho de la poesía de Mary Oliver, sin duda quedará el poema Caballos Azules de Frank Marc. ¿Quién fue Frank Marc? Frank Marc nace en Alemania, nace en el siglo XVIII y se dedica a la pintura y sobre todo se va hacia la corriente expresionista. ¿Qué es la corriente expresionista? Es una tendencia dentro de la pintura que utiliza un esquema que se puede resumir en dos elementos. El primer elemento es menos es más, es decir, la idea de que al utilizar la menor cantidad de elementos se puede lograr la mayor expresión, de ahí el nombre del movimiento pictórico. Y la otra cosa es que en la pintura de los expresionistas va a prevalecer un cromatismo muy sólido a partir de los colores primarios. Entonces de pronto ustedes van a ver en Frank Marc caballos amarillos o caballos azules, o van a encontrar un perro azul y otro perro de color rojo, por hablar de los tres colores primarios. Eso causa un impacto muy fuerte en la percepción de quien ve cualquier cuadro de Frank Marc, pero en el caso muy particular, Frank Marc tiene un episodio muy terrible en su vida, ¿no? Los pintores expresionistas, en ese auge de lo que significó la Primera Guerra Mundial, de cómo muchos creyeron que la guerra era el episodio o el escenario perfecto para generar la heroicidad, para ver cumplidos los objetivos no solamente individuales, sino los objetivos relacionados con el honor de la patria, el honor de la propia familia. Frank Marc se alista, siendo ya un hombre de 30 y tantos años, se alista en las tropas alemanas y muere en una batalla en un campo en Francia. Ella, a partir de este cuadro, hace un homenaje a este pintor y yo creo que el homenaje viene por partida doble, ¿no? O sea, porque no solamente es un canto a Frank Marc y a su poesía, sino que es un canto a sí misma. Y ahí utilizo las palabras de Whitman. Whitman tiene el famoso "Me canto y me celebro a mí mismo", que es un poema maravilloso. Ella en este poema se canta y se celebra a sí misma, ¿no? Entonces voy a presentar ante ustedes la traducción o la versión de ese poema. Es un poema que es perfecto como para hacer un análisis en literatura comparada, para hacer un análisis desde el punto de vista semiológico, el que está acá, ¿no? Caballos Azules de Frank Marc. Paseo en la pintura de 4 caballos azules. Ni siquiera estoy sorprendida de que pueda hacer esto. Uno de los caballos camina hacia mí. Su nariz azul me olfatea ligeramente. Pongo mi brazo sobre su crin azul, no aferrándome, sino fundiéndome. Él me permite mi placer. Frank Marc murió muy joven, con metralla en su cerebro. Yo preferiría morir que tratar de explicarles a los caballos azules qué es la guerra. Ellos se desmayarían de horror o simplemente lo encontrarían imposible de creer. No sé cómo agradecerte, Frank Marc. Quizá nuestro mundo al final crecerá. Quizá el deseo de hacer algo hermoso es un fragmento de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Ahora los 4 caballos se han acercado y han inclinado sus rostros hacia mí,
como si tuvieran secretos que contar. No espero que ellos hablen y no lo hacen. Si siendo tan hermoso no es suficiente, ¿qué podrían ellos posiblemente decir? Y quiero repetir un fragmento de acá, ¿no? Quizá nuestro mundo al fin crecerá. Es decir, quizá nuestro mundo al fin superará todo ese episodio terrible, ¿no? De un artista, de un pintor con una sensibilidad increíble que tiene que morir en un campo de guerra, con todo lo que significa el absurdo de ese acontecimiento bélico. Quizá el deseo de hacer algo hermoso, y quisiera que esto se lo repitieran y se lo repitieran hasta en los momentos más difíciles que puedan tener, no solamente en Venezuela, sino en el extranjero. Quizá el deseo de hacer algo hermoso es un fragmento de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que hay un elemento artístico, estético, es como una manifestación de Dios, independientemente de la conexión del Dios que sea. Es ese fragmento de Dios que se expresa en la sonrisa de un hijo o de una hija, en el árbol que vemos pasar desde el tren que nos lleva al trabajo, desde la lluvia imprevista que nos mojó y que tenía mucho tiempo que no nos mojaba. Esos son fragmentos de Dios que están acá apegados a este hermoso poema de Mary Oliver. Y quiero insistir en el poema porque el poema es una danza, se rompen las líneas espacio-tiempo y la poeta se convierte en una turista del cuadro y el cuadro se convierte en alguien, en una entidad que interviene dentro de nosotros como manifestación de lo real. Es decir, es el encuentro de dos realidades en una zona, digamos, de intersección, en una zona donde se combinan los dos elementos. Y por otro lado, es esa complicidad que genera Mary Oliver, no ya solo con Frank Marc, sino con todo lo que significan esos animales. Porque Frank Marc pintó zorros, vacas, caballos, jirafas, todo el mundo que él podía convertir, todos los animales se convertían en objetos de la pintura. Si ustedes hacen un recorrido, porque sé, a lo mejor se van a entusiasmar y van a buscar los libros que yo no voy a poder ver y que luego me van a mostrar y yo voy a sentir una envidia cochina porque ustedes me están mostrando esos libros y yo no los puedo tener, pero sé que existen. Cuando yo veo un libro que no puedo tener, sé que el libro existe y si me busca, me va a encontrar en algún momento, ¿no? Entonces, como me encontró este libro por $1 en un Dollar Tree allá en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros vemos esa complicidad estamos viendo en ese solo poema toda una estética, toda una visión del mundo que no es solo una visión de capturar lo real, no es simplemente detenerse a registrar lo que ocurre, sino es una cosmovisión. Es decir, cuando nosotros entendemos que al estar frente a un árbol o al lado de un árbol, no es solamente estar frente a un árbol, sino frente a una entidad que tiene vida. Y no solamente tiene vida, sino que tiene memoria. Y aquí hago un pequeño de reojo, toco a Eugenio Montejo, porque los árboles tienen memoria y se acuerdan de uno, se acuerdan cuando uno estuvo en esos lugares. Este es un poema realmente extraordinario y es un poema que invito a que busquen porque se consigue en internet y que puedan de pronto irse a una librería en Buenos Aires o a mi sobrina que está en Boston, hacer un recorrido en Boston por las librerías, o mi amiga Micaela que está en Caracas, de pronto allá hay algo de lo que queda en estas librerías. En Maracaibo nos alimentamos con las bibliotecas
y una de ellas es la biblioteca precisamente del SEBAS. Quisiera terminar esta intervención con un poema que hace Mary Oliver a la poesía, y concretamente al poema. Ella llama al poema esa pequeña bestia. Esa hermosa y pequeña bestia, el poema, hace lo que le viene en gana. Unas veces pretendo implorar a las manzanas, pero él desea carne roja. Otras quiero caminar tranquilamente por la orilla, pero él prefiere quitarse toda la ropa y sumergirse. En ocasiones quiero usar palabras diminutas y hacerlas importantes, pero comienza a gritar el diccionario, esa cadena de oportunidades. Hay días en que quiero resumir y dar las gracias, poner las cosas en orden, y entonces comienza a bailar por la habitación sobre sus 4 patas peludas, riendo y acusándome de ser escandalosa. Pero también hay veces, cuando pienso en ti y sonrío, que se sienta enmudecido con una pata bajo la barbilla y solamente escucha. Fíjense cómo ella hace, podríamos pensar que es un perro, pero está hablando, también es un perro, pero está hablando de un poema. Sirva estas palabras de homenaje a una gran escritora, a una mujer de una escritura excepcional. Traten de ver sus entrevistas, traten de escucharla en inglés. Disculpen las torpezas que puede haber hecho en traducción, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para terminar de traducir este libro y tenerlo ahí como un registro que a lo mejor puede servir en un futuro o se puede publicar en un futuro. Bueno, doy las gracias entonces a todo el equipo del SEBAS por el apoyo, sobre todo a toda la gente de la Biblioteca Luis Guillermo Pineda, a su director académico Jesús Armando Chumaceiro, al director general Ney Espina, a mi amiga, la coordinadora Roxana Montero, y a una niña realmente especial que es la que hace los diseños de lo que ellos llaman los flyers, que son los pequeños afiches, que se llama Bianca Dávila, que ella siempre me deslumbra con las imágenes. Bueno, vamos entonces, creo que estamos en el tiempo. Vamos entonces a la ronda de preguntas y de participaciones, si ustedes quieren hacerlo así. Muchas gracias. Gracias, profesor Mario. Excelente ponencia. Ya tenemos una pregunta de Robert que dice, ¿por qué la poeta Oliver estaba tan conectada con la naturaleza? Ajá. Realmente hay episodios que tienen que ver con su vida personal y ese episodio tiene que ver con la manera como ella manifiesta en algunas declaraciones que en su infancia había tenido ciertos abusos, abusos sexuales, por decirlo así. El manejo de la ruralidad en estos escritores siempre es una inclinación y una opción de separar el dolor para concentrarse en lo elemental, ¿no? O lo esencial. Es decir, a uno siempre se le plantea una relación entre lo inmediato y lo trascendente. Al decidir por lo trascendente siempre impone decisiones dolorosas, apartarse, tener a veces mejor comunicación con el mundo que con el mundo natural que con el mundo humano, tiene sus grandes satisfacciones. Y lo que voy a decir ahora lo voy a decir con absoluta responsabilidad y con absoluto respeto, ¿no? Mary Oliver establece una relación con una gran artista o una fotógrafa
y comparten juntos una vida o juntas una vida de 40 años. Y no es poca cosa, ¿no? Entender cómo una relación como esa en algunas partes puede tener aceptación, amplitud, pero por otro lado puede tener grandes censuras por el que dirán, por la cantidad de cosas que hay en el mundo cotidiano. La sociedad norteamericana siempre se ha debatido entre unas posturas muy liberales y unas posturas muy conservadoras. Y en ese choque, en esa fricción, entra problemas como el racismo, como la homosexualidad, como el lesbianismo, como el feminismo, que no hacen fácil el encuentro entre un sector y otro. Por otro lado, Mary Oliver fue una mujer que, por lo que yo he investigado, fue una mujer siempre apegada al sentido común. Y el sentido común nos dice siempre que tenemos que prescindir de una cantidad de elementos que son absolutamente innecesarios. Entonces, si yo estoy viviendo en una comunidad que me brinda una caminata o que me brinda la posibilidad de ir a buscar unas setas, que eso va a formar parte de mi cena, o que me va a permitir vivir tranquilamente, eso va a darse como condición. Y no es un caso único, no es un caso único porque cuando se analiza el mundo de los poetas que son del área de Massachusetts, vamos a encontrar también la misma situación en Robert Frost. Robert Frost, su casa del campo es su casa museo. Y es en una casa donde están un libro, pero al lado puede haber una herramienta para la siembra. Y entonces conviven perfectamente eso. O el caso de William Faulkner, ¿no? Que tenía su plantación y todos sus elementos. Entonces esa búsqueda va a estar muy ligada. Eso es opuesto, por ejemplo, a figuras como Truman Capote, que le gusta el mundo de la ciudad, que comparte, vive a plenitud todo lo que sea citadino, ¿no? Y hace de eso literatura. Otros escritores no. Fíjate el caso de Cormac McCarthy, es un hombre, un escritor casi de culto que vive completamente alejado y hay escasas fotografías de él. Y sin embargo, su narrativa pues tiene un éxito tremendo, no solamente en la escritura, sino en el cine. Gracias, Robert. Gracias por asistir a este encuentro. Siempre invitado. Gianpaolo Astorino colocó y compartió el poema El viaje. Ajá. En la versión en español. También tenemos Elenus Categui, dice que antes de la conferencia buscó algunos poemas de Mary Oliver y que imaginó que su poesía podía haber sido mal tomada como una especie de poesía de autoayuda. Pero lo que ella sintió fue un lenguaje muy cercano, quizás como una voz amiga. Sí, eso, gracias Elaine por esa participación. Gracias Gianpaolo, te tengo presente siempre. Lo que dice Elaine es muy cierto. La tergiversación es porque los focos de la crítica en el mundo norteamericano son feroces y hay críticos que son respetadas figuras, que tienen una trayectoria y que tienen libros muy sólidos, que no aceptan que una figura como Mary Oliver sea llamada poeta. Sin embargo, yo creo que se equivocan porque Mary Oliver no es la simplicidad que puede encontrar uno en una tarjetita con un dibujo muy bonito sobre el horizonte o un sol que está apagándose. No, lo que está detrás de ella es una profundidad tremenda. Por ejemplo, uno puede encontrar un poema como este. Después de leer a Lucrecio, voy al estanque. La resbaladiza y verde rana que fue a su muerte en la rosada garganta de la garza era mi pequeña hermana.
y la garza con las blancas plumas, como una corona en su cabeza, que está lavando ahora su gran pico de rompeespadas, en el radiante estanque, es mi alta y delgada hermana. Mi corazón, y fíjense los dos últimos versos, mi corazón viste de negro y baila. Y la traducción es literal, ¿no? My heart dresses in black and dance. O sea, es literal la traducción. O sea, hay un gran luto por ese acontecimiento natural que acaba de darse. Una garza que se come a una rana. Y para ella es un elemento natural, pero para ella es una tragedia. Gracias. María Gabriela lo felicita por estas maravillosas palabras. Yanni Domínguez nos dice, en mi opinión, pienso que más que la poeta de la naturaleza, se aprecia o aprecio un elemento de espiritualidad no convencional, sino de conocimiento de sí misma. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yanis, gracias por la intervención y sé de tu conocimiento y de tus búsquedas. Yo creo que toda poesía, en líneas generales, todo gran poeta es un buscador. Y en ese caso se busca a sí mismo para encontrar verdades y ofrecerlas. Esas verdades siempre serán parciales, porque le servirán a unos y a otros no, pero serán las verdades que va construyendo a lo largo de la vida. Un poeta como Rafael Cadenas probablemente no vuelva a escribir un poema como Derrota, que es un poema hasta cierto punto panfletario en algunos elementos, o crítica del panfleto político. Pero lo que está escribiendo Cadenas ahora se acerca más casi a convertir el poema en una oración. O sea, el poema se convierte en una oración que decimos en silencio a ese Dios o a esa entidad de la cual que tiene siempre tanta importancia para uno, ¿no? Y sé lo que ha significado y la importancia que tiene en tu vida, Yanis. Y gracias por intervenir. Micaela comenta que le gusta mucho que lo tormentoso no empaña lo que sus palabras quieren mostrar. Me impresiona también la paz que ella permite se instaure en sus poemas, específicamente los que usted mencionó. Sí, por aquello, y gracias Micaela, por aquello que decía, ¿no? Es la desdramatización de los grandes conflictos. O sea, no es asumir ese patos griego del desgarramiento ante la muerte, no, la muerte es un hecho doloroso, es un hecho que produce luto, pero es un hecho que produce un lenguaje simple, cargado de una profundidad sin caer en retorcimientos lingüísticos. Elaine comenta, por otro lado, se alegra que hiciera la referencia a Montejo, porque el primer poema que leyó, No soy este río, le recuerda al poema de Montejo, Yo soy mi río. Encuentra cierta similitud entre ambos poemas por cómo concluyen. Claro, qué buena. Eso les da una idea de lo buenas que son mis alumnas en literatura comparada, ¿no? Inmediatamente hicieron la asociación. Esa analogía, en el término específico, esa analogía que acaba de hacer Elaine es perfecta para, incluso Elaine, tú la conseguiste, yo te la regalo como una muestra de lo que podría ser un escrito perfecto para literatura comparada. Sí, en efecto, y yo que tuve la oportunidad, la grandísima oportunidad de conocer a Eugenio Montejo, Eugenio, el tiempo que compartí con él acá en las visitas que hizo a Maracaibo y el tiempo que fuimos a Caracas, lo primero que hizo Eugenio fue llevarnos a un gran jardín, pues a ver árboles, a ver, no quería que viéramos nada de la ciudad de Caracas. Y aquí su impacto fue tal cuando vio el lago de Maracaibo que él me decía, ustedes no saben lo que tienen. O sea, esta masa de agua ustedes todavía no la han asimilado, por decirlo así, ¿no? Y es maravilloso, Eugenio.
Robert comenta, le da las gracias y dice que quisiera saber si conoce la obra de la poeta venezolana Natasha Tiniacos. En caso positivo, ¿cuál es su opinión de la narrativa poética de Natasha? Natasha fue mi alumna en la Escuela de Letras. Veo su trayectoria por el Twitter, pero no he leído a profundidad su obra, ¿no? Sé que es te puedo decir 3 características de ella. Es una mujer formada, es una gran lectora y es una mujer que tiene un olfato poético muy particular. Cuando digo olfato poético es por la manera como ella opinaba en clase, por la manera como ella a veces se adelantaba a lo que yo estaba explicando y se adelantaba a través de una referencia, ¿no? Entonces, siempre me pareció muy importante el caudal que ella traía. Cuando se graduó de licenciada en letras y cuando se fue a Caracas, dije, bueno, Caracas es un escenario muy importante por la cantidad de estímulos que iba a tener. Pero confieso que no he sido lector de su obra o seguidor de su obra y yo soy muy responsable con eso, ¿no? Yanis lo felicita por la conferencia y Gianpaolo comenta que le gusta la manera en que Mary Oliver utiliza el poema como un transporte hacia otras artes. La poesía no queda aislada a solo palabras y asume la estética como un todo. Sí, esa imagen es es una imagen feliz. El poema como transporte a otras entidades, ¿no? Como la poesía, y sobre todo en un mundo como este, donde está surgiendo con esto un nuevo lector, está surgiendo, de hecho va a surgir un nuevo escritor, la conexión entre lo que es la poesía, el poema con la pintura con la música con la danza, la manera como se van combinando poesía, danza y música. Y tenemos en el mismo caso, dentro de este público está el caso de Elaine y de Carlos, Carlos Urribarri, que han combinado elementos poéticos con elementos musicales y con la propia experiencia de gran bailarina, mi bailarina favorita, del caso de Elaine Uzcategui, ¿no? Acá hay una idea interesante, ¿no? Que me dice Elaine, que aun cuando las actividades se vuelvan presenciales, ojalá se puedan seguir haciendo estos eventos. A mí me parece muy importante y es vital, no solamente porque veo gente amiga, sino porque esta conectividad es fundamental cuando hablamos de literatura, ¿no? O sea, leer, yo creo que tiene que propiciar este tipo de momentos. Bueno, no nos queda más que agradecer al profesor Mario, agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Todo tiene una ventaja y es que ahora que estamos en el mundo virtual, nos hemos vuelto internacionales y podemos disfrutar de estas maravillosas ponencias, ya no dentro de los espacios de la Biblioteca Luis Guillermo Pineda del CEBAS, sino desde la comodidad de nuestros hogares en cualquier parte del mundo. Ahora nos hemos vuelto internacionales. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido y estén pendientes de nuestras redes sociales para próximas actividades.